Buenas tardes. Bueno, quisiera agradecer al INIF por la invitación de participar en esta mesa. Por supuesto a Pablo por acceder a, si fue que accedió en algún momento, no sé, a que yo participara. Y por supuesto a todos ustedes. Es un tanto ambigua mi posición aquí. No tenía del todo claro si presentar imagen-palabra en calidad de amigo de Pablo, en calidad de estudiante o exasistente del profesor Hernández de la UCR, o bien en calidad de alguien quien hace años, antes tan siquiera de ser amigo o estudiante del autor, había leído el libro del doctor Pablo Hernández de la Universidad de Potsdam, en donde fue realizada la investigación, cuya forma de libro hoy nos convoca. Amigo, estudiante o lector, cada una de esas posiciones me suponía un particular acercamiento a imagen-palabra y, a decir verdad, no sabía por cuál de ellos decantarme. Ser el amigo me haría terminar hablando de Pablo, ser el estudiante me haría hablar de mí mismo y además de cosas que pertenecen al pensamiento de Pablo, el pensamiento hernandiano, y que no necesariamente está en el libro. Ser el lector de hace unos años me haría terminar contando cómo leía imagen-palabra en los ratos libres de mi trabajo comunal universitario en el Liceo de Escazú. ¿Qué persona tomaría posesión de mí durante esta presentación? Fue entonces algo que me tomó días solucionar, algo que me atrasó inclusive la relectura del texto. Ninguna de las opciones que había pensado me llevaba a hablar centralmente del libro. La solución, aunque de forma indirecta y muy probablemente involuntaria, me vino gracias a Sergio Rojas, quien amablemente me invitó a formar parte de este evento. En la carta de invitación, Sergio se dirigía a mí como señor ingeniero William Pérez Porras, y fueron esas tres letras las que me dieron la clave de acceso a imagen-palabra. I, N, G y un punto. Tres letras y un signo de puntuación que resumen unos 7 años de mi vida, un puñado de ecuaciones y una de las maneras que, parodiando una figura del catolicismo, he tomado para referirme a mí mismo, ingeniero no practicante. Pues bien, decidí hacer el ensayo de dejar por unos días mi apostasía ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, asumir el membrete de ingeniero con que se me anunció en el afiche del evento e irme a leer imagen-palabra como si se tratase de un tratado de ingeniería. Les adelanto que se me tornó un ejercicio mucho más entretenido de lo que suena. Y más importante aún, me llevó a encontrarle un nuevo valor al libro, a sus temas y problemas. Adentrémonos entonces en esta lectura ingenieril de imagen-palabra. Al inicio, se nos hace la siguiente advertencia en referencia a la imagen y a la palabra. Cito: suponemos la existencia de dos términos que se relacionan y que estos términos son unidades más o menos estables. Cierro la cita. Trabajar con cosas cuya existencia está supuesta es precisamente lo que hace la ingeniería. Así que centrémonos en eso de dos términos que se relacionan. El autor evade en esta apertura del libro la especificación de eso que llama genéricamente términos. Así que la pregunta que propondré hoy es: ¿qué habremos de entender acá por términos y relación? Y más importante aún, ¿qué son entonces exactamente imagen, palabra y la relación entre ambas? Algo que puede ayudarnos a especificar esto último es la primera gran preocupación que se desarrolla en el libro, a saber, la cuestión de cómo se establece el campo en el que imagen y palabra, estoy parafraseando una parte del libro, lanzan una revisión de las convenciones que tienden a separarlos. La palabra clave aquí es campo, pues en física entendemos por campo una distribución de magnitudes en el espacio y en el tiempo. Si palabra e imagen pertenecen a un campo, habremos de entenderlas entonces como magnitudes. Ahora bien, esto no nos soluciona del todo la pregunta respecto de qué son específicamente imagen y palabra. Pues magnitudes las hay de masa, velocidad, fuerza, presión, volumen, temperatura y un número bastante grande de parámetros. Pero lo que sí nos sirve para responder a nuestra pregunta es saber que de alguna forma u otra las imágenes y las palabras participan del universo de lo físico. Permítaseme entonces lanzar acá una hipótesis basada en esto último. La hipótesis es: al pertenecer al dominio de lo físico, imágenes y palabras son cosas, o si se quiere mayor formalidad, objetos. Sigamos pues ese camino. Andamos tras la pista de una relación entre dos objetos dentro de un campo, ante lo cual habría que preguntarse de inmediato si solo objetos hay dentro de un campo.
Avanzando en el texto, nos topamos con una consideración que nos puede ayudar a este respecto. Cito nuevamente. En el espacio de la imagen palabra, estos artistas, los artistas estudiados en el libro, nos muestran cómo la desarticulación de la palabra del poder no puede llevarse a cabo sin la desarticulación de las imágenes del poder. Y la violencia de la imagen sin desarticular la violencia de la palabra. Tenemos así que imágenes y palabras son los objetos de dos particulares, llamémoslas, funciones, violencia y poder. Notemos de inmediato que mientras las imágenes y las palabras nos hacen pensar en objetos, la violencia y el poder nos remiten a un dominio menos objetual y, si gustan, menos objetivo. ¿Cómo comprender entonces a la violencia y al poder? Pues bien, esta es una pregunta que en filosofía me tardaría probablemente muchos años de investigación para responder, en el mejor de los casos, pero que en esta lectura ingenieril me tomará solo unos segundos. La violencia y el poder son fuerzas. Aparece finalmente nuestro otro componente de eso que estamos vislumbrando como un campo. No solo habría presencia de objetos, sino que habría asimismo fuerzas. Las fuerzas son vectores, es decir, cantidades físicas que poseen tanto magnitud como dirección, a diferencia de las cantidades escalares que solo poseen magnitud. Por ejemplo, yo no poseo 75 kilogramos al norte o al este, los poseo y punto. Hoy tampoco estamos a 23 grados Celsius hacia el sureste, pero sí podemos viajar en un bus a 30 kilómetros por hora al este, lo que sea. Creo que esto no nos cuesta trabajo representárnoslo respecto del poder y la violencia, pues poder y violencia existen en tanto se direccionan hacia algo o alguien en particular. Pero no nos alejemos demasiado del propósito de hacer la lectura ingenieril. Bástenos entonces la noción general de fuerza antes que las de poder y violencia. Dicho sea de paso, movimientos como este último, obviar la violencia y el poder y quedarse con la fuerza en tanto magnitud física, fueron de los que me llevaron a la apostasía que les mencionaba antes. Pero bueno, en fin. Objetos y fuerzas. Eso es lo que conforma el campo que esperamos nos ayude a comprender qué son imágenes, palabras y la relación entre ambas. Con cierta frecuencia, lo de objetos no representa mayor dificultad taxonómica para el ingeniero. Siempre es posible reducir los objetos a partículas, puntos, elementos finitos, que nos hagan más o menos prescindibles saber el tipo de cosas que son. Pero lo mismo no ocurre con las fuerzas, pues el tipo de fuerza puede cambiar drásticamente la cantidad y cualidad de parámetros necesarios para tener un mejor conocimiento de la misma. Fuerza eléctrica, gravitatoria, normal, magnética, entre otras. ¿De qué clase es la fuerza presente en el campo de las imágenes y las palabras? La respuesta a esta última interrogante no la topamos cuando se nos presenta el estudio de la obra Auras de Guerra del artista nicaragüense Ernesto Salmerón. Se nos habla en un punto de la segunda parte del libro de lo que podríamos entender como una de las manifestaciones de la distancia que se traza entre la imagen y la palabra, aquella existente entre el reportaje y la puesta en escena, entre la descripción y la creatividad. Pero más importante que dichas manifestaciones es, para nuestros propósitos, lo que hay entre ambas y aparece en el texto, esto es una frase que aparece tal cual, una friccionalidad constante. La fricción es una fuerza que solo existe cuando dos cuerpos entran en contacto. No es una fuerza que salga de un agente hacia un paciente, sino que los dos cuerpos involucrados la experimentan en igual medida y les afecta a ambos por igual. La fricción es, además, única para cualesquiera dos tipos de materiales. No es la misma, por ejemplo, la que hay entre esta botella y este mantel, o este mouse y este mantel, o las hojas de papel y el mantel, etcétera, etcétera. Y más sugerente aún, no tiene que haber necesariamente movimiento para que haya fricción. El solo relieve de las dos superficies involucradas genera una trabazón mutua que se debe vencer antes de empezar el movimiento. Con lo que hemos dilucidado hasta acá, pareciera entonces que la hipótesis arrojada hace poco se confirma. Las imágenes y las palabras son cosas, pero ganamos también el conocimiento de esa relación que el libro propone ayer. Sabemos así que imágenes y palabras son cosas que al entrar en contacto generan fuerzas cuyas magnitudes estarán siempre en función de qué imágenes y qué palabras en específico sean las que entren a interactuar en el campo. Tendríamos entonces ya conocidos los términos
Serían cosas y entre ellas fuerzas. Pero no nos abalancemos a concluir esto de inmediato. A fin de cuentas, la fuerza de fricción es algo que se cuantifica para estudiar otro fenómeno físico, o casi podría decirse el fenómeno físico por excelencia, el movimiento. Y esto es precisamente algo de lo que encontramos mayormente trabajado en imagen-palabra. Así que vayámonos a las consideraciones en torno al movimiento y verificar si nuestra hipótesis aún se sostiene. En los años 2000 y 2002, el artista guatemalteco Aníbal López realiza dos bellos experimentos de espacio y movimiento. Por un lado, publica un campo pagado en un periódico en donde aparece un punto en el centro de un recuadro y una leyenda con el título de la obra. La obra se llama Mancha de 55.000 puntos. El destino de cada uno de los 55.000 ejemplares de ese periódico alcanzó y sigue alcanzando a la fecha. Bueno, lo que se encuentra es definiendo y redefiniendo así una enorme mancha en la ciudad de Guatemala o en otros lados. Uno no sabe dónde fueron a parar necesariamente esos ejemplares. Y por otro lado, en la obra que se llama La distancia entre dos puntos, el artista Aníbal López puso a circular dos vehículos, también en Ciudad de Guatemala, cada uno de ellos cubierto con una manta blanca con un punto negro pintado y el título de la obra allí escrito. Acudiendo a la obra del guatemalteco, se llega en imagen-palabra a la siguiente conclusión. Cito: siempre hay líneas y nunca hay puntos cuando el arte demuestra que siempre se trata de un espacio plagado de movimientos, de posiciones y distancias. La línea nunca es la suma de puntos consecutivos o sucesivos. La línea es el movimiento, es el vector. Y es justo con esta sentencia que nuestra hipótesis inicial se tambalea. Si las imágenes y las palabras fuesen objetos, definirían entre sí la línea sumativa, la consecución y sucesión de puntos. Pero en el campo donde acontecen imagen y palabra, lo que hay son vectores. Si, como iniciamos suponiendo, las imágenes y las palabras fueran cosas, de ellas resultaría la línea. Sin embargo, este no es el caso. Lo que el experimento de López nos enseña es que el movimiento no es una propiedad de las imágenes y las palabras, sino que ellas mismas son el movimiento. Dicho de otro modo, en el campo que nos interesa, no hay una causa externa que provoque el movimiento de imagen y palabra, pues ellas están ya de por sí en movimiento. Por lo tanto, las imágenes y las palabras no son cosas, sino vectores. Son, finalmente, fuerzas. La conclusión a la que hemos llegado nos obliga así a invertir los términos de nuestra hipótesis. No ocurre que las imágenes y las palabras sean objetos con fuerzas en medio. Más bien, las imágenes y las palabras son fuerzas con objetos en medio. Quizás sea por esto que se nos habla en el libro de una friccionalidad antes que de una fricción. Debemos advertir, pues, que no son lo mismo. La friccionalidad es el surgimiento de cosas cuando dos fuerzas entran en contacto. Es la obra de arte como cosa que se produce entre la fuerza visible y la fuerza legible. Es el cuerpo de Regina Galindo, su pierna derecha y el cuchillo que la raja, todo produciéndose entre el vector imagen y el vector palabra. Tal es también el caso de la memoria, una fuerza que, cito, debe moverse, debe desplazarse justamente por las ruinas, por los escombros. O también es el caso de las Centroaméricas que aparecen en el libro. Tierras en medio de las fuerzas naturales, políticas, migratorias, económicas y de muchos otros tipos. Fuerzas en los extremos y cosas en el medio. Tenemos en imagen-palabra, es cierto, un estudio filosófico, pero también tenemos un tratado de dinámica. La dinámica es esa rama de la mecánica que estudia los cambios de los sistemas físicos provocados por fuerzas. Es en la dinámica donde encontramos las 3 leyes de Newton, esos 3 enunciados que tardaron unos 300 años en ser puestos en cuestión, pero que a pesar de ello siguen siendo las ecuaciones de las cuales se deriva cualquier otra que usemos los ingenieros, los civiles por lo menos. El universo conceptual de la dinámica es muy vasto como para cubrirlo todo acá, pero quisiera finalizar con una noción fundamental de este campo de estudio, la de los grados de libertad. Se trata de un parámetro básico para describir cualquier sistema dinámico y se define como el número de coordenadas, es una definición larga y aburrida, el número de coordenadas independientes que se requiere para determinar las posiciones de los objetos que componen el sistema.
Pero la definición no me interesa tanto, sino que más bien quisiera comentar algo que siempre me pareció curioso sobre este parámetro. Resulta que entre más objetos participen de un sistema, más grados de libertad habrá. Y dicho sea de paso, para que eso ocurra, los elementos tienen que estar sujetos los unos a los otros, lo cual creo que introduciría el otro gran tema del libro, que es la sujeción, pero bueno, no hay tiempo para eso. O sí lo hay, pero no para mí, por lo menos. Al leer imagen-palabra, esta fue justamente una de las más fuertes impresiones que tuve hace unos años, e igualmente hace unos días, y es que esos ejercicios artísticos de buscar combinaciones de la fuerza imagen y la fuerza palabra no es sino una alimentación de los sistemas con cada vez más objetos, más obras de arte, como quien busca acrecentar cada vez más los grados de libertad. La ingeniería no es igual a la física, sino que se trata de un tomar las leyes de la física a favor nuestro. En este sentido, quisiera terminar mi lectura ingenieril de la siguiente manera. Imagen-palabra no es una descripción de un estado de cosas, ni tampoco es un proyecto que busque fijar de manera legaliforme la interacción entre la imagen y la palabra. Pero tampoco es, a pesar de mi lectura, un libro de ingeniería, pues no busca tampoco fijar procedimientos, artísticos en este caso, para, como recién dije, alcanzar esos mayores grados de libertad. ¿Qué es, entonces? Sostengo que se trata de un tratado de dinámica, pero, y aquí voy regresando plácidamente a mi apostasía, no de la dinámica física, sino de la dinámica de la metafísica. Aclaro que no digo dinámica metafísica, sino, repito, dinámica de la metafísica. Esto es del libro que lleva por título Metafísica, el de Aristóteles, pues. En el libro 9 de la Metafísica, Aristóteles se dedica a definir la dynamis, esto es, la potencia. Las hay de dos tipos, la irracional y la racional. La primera es aquella potencia que, por ejemplo, tiene el fuego de calentar el agua. La segunda sería, por ejemplo, la potencia que tiene el médico de sanar o de enfermar al paciente. Estos son exactamente los ejemplos que utiliza Aristóteles. La segunda sería, es decir, la racional, es si, por ejemplo, la potencia que tiene el médico de sanar o enfermar al paciente. Nos dice Aristóteles que la potencia irracional solo puede producir una cosa, el calor en nuestro primer ejemplo, mientras que la potencia racional puede producir una cosa y su contrario, la sanación o la enfermedad en el otro ejemplo. Las tecnai, donde habríamos de incluir a las artes, pertenecen a este segundo grupo. Así pues, en imagen-palabra nos topamos un tratado de dinámica en tanto se explota la potencia, la dynamis que guardan las artes en su trabajo con las fuerzas de la imagen y la palabra. Una potencia siempre a la espera de un acto. Recibí imagen-palabra el 18 de diciembre del año 2014, el día de mi cumpleaños. El libro venía con una colonia y una camiseta, un regalo generoso. Y reproduzco un intercambio que hubo ese día en mi muro de Facebook. Pablo Hernández, felicidades. Willy Pérez, gracias Pablo, vieras que me regalaron su libro de cumpleaños. Pablo Hernández, wow, qué honor, pero más honor recibir tus comentarios de lectura. Pablo, lamento haber tardado 5 años, pero espero con esto haber saldado la deuda. Laura. I said that's life. Funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. I will never let it get me down, 'cause this fine old world, it keeps spinning around. Been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing, each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life, I can't deny it. I thought of quitting, baby,